Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro 5:8, por favor. Tome su Biblia. Y sabe que aunque aquí no hace tanto calor como en Hesperia, donde vine hace rato, todavía hace bastante calor, así que me voy a quitar el saco y bueno, puedo tener un poco más de libertad y menos calor sobre todo. Gloria a Dios, pero no se preocupen del calor aquí, porque sabemos que hay otro lugar que hace más calor. Y donde sabemos que Cristo ya nos redimió de ese lugar, amén, nos salvó, nos rescató. Pero en esta tarde yo quiero que abra su Biblia ahí. ¿Cuántos ya la tienen? Primera de Pedro 5:8. Está en la pantalla también, por si usted la quiere seguir o lo que sea, la puede seguir. Dice la palabra del Señor así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora vamos a ver otro pasaje. Segunda de Corintios 2:11, por favor. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 2:11. Ok, dice así la palabra de Dios. Versículo pequeñito, dice: para que Satanás, dice, mire lo que dice la pantalla o en su Biblia, para que no seamos engañados por Satanás, dice, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus planes, maquinaciones, estrategias. La palabra del Señor dice, Pablo dice, nosotros no desconocemos, nosotros conocemos los planes y estrategias del diablo en contra de nosotros. Y yo voy a hablar de eso en esta tarde. Por último, Salmo 27, todos estos versículos tienen que ver con el mismo tema. Salmo 27 del 1 al 3. Hoy en esta tarde voy a empezar una serie de mensajes sobre el mundo espiritual. Sobre todo al principio lo voy a enfocar en nuestro enemigo, conociendo el mundo espiritual, y vamos a empezar con nuestro enemigo. Esta serie de mensajes van a estar enfocados todos sobre los ángeles, sobre el ministerio de los ángeles, sobre los demonios, sobre la guerra espiritual, sobre todas esas cosas vamos a estar hablando en las próximas semanas. Así que no se lo pierda en esta tarde. Y si usted es líder, asegúrese que su gente está acá para que puedan escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a orar, así como está. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en este momento, Padre, por tu palabra. Gracias. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que en los próximos minutos podamos escuchar, podamos recibir y salgamos a poner en práctica tu palabra, Dios. Te pedimos que tu nombre sea glorificado, Dios, en nuestras vidas, y que en esta tarde podamos decir como Pablo: Señor, no ignoramos las estrategias del diablo, las entendemos, conocemos. Padre, que durante estas semanas que vamos a estar hablando sobre, Señor, el mundo espiritual, ayúdanos a abrir los ojos, a entender nuestro enemigo, Padre. Ayúdanos a entender las armas que tú nos has dado. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es la estrategia del diablo, Señor, en el nombre de Cristo, para que podamos saber, Señor, cómo ser más que vencedores, conforme a tu promesa, Dios. Te doy gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sabe que en estos días que estaba preparando esto, me recordé que cuando hacemos los retiros de restauración tenemos una carta que les damos a las personas que se llama la carta de Jesús? Y en esa carta habla sobre lo que Jesús nos diría en un día, y como que Él nos está como un amigo escribiéndonos una carta. Pero ¿saben ustedes que también hay una carta del diablo? Alguien la escribió, por supuesto, no la escribió el diablo, pero alguien la escribió. Y ojalá que pudiera imitar la voz del diablo, una voz así profundo, ¿no? Así. O no sé, pero ponga atención, porque a lo mejor, por pura coincidencia, alguno de ustedes se puede identificar, o yo, ojalá no.
Mi deseo es que no. Pero comienza así esta carta. Dice así: carta de Satanás. Te vi ayer cuando comenzabas a levantarte a tus tareas diarias. Antes de que empiece, este Satanás, esta versión de Satanás es un poco mexicana, ¿ok? Te vi ayer cuando comenzaban tus tareas diarias. Te levantaste y no tuviste tiempo a hacer tu devocional. Te felicito. Comenzamos bien el día. En todo el día ni te acordaste de orar. De hecho, ni recordaste bendecir tus alimentos. Eres muy desagradecido con tu Dios, y eso me gusta de ti. También me agrada la enorme flojera que demuestras en lo que se refiere a tu crecimiento cristiano. Rara vez lees la Biblia, y cuando lo haces estás cansado. No te fatigues. Ya ves que hasta te arden tus ojitos. Por cualquier pretexto llegas tarde o faltas a las reuniones de la iglesia. ¿Y qué decir de todas tus quejas? Porque se habla de evangelizar, ni que se diga del diezmo. ¿Sabes? Todo eso me es muy útil a mí. No puedo describir cómo me alegra que en todo este tiempo en que estás siguiendo a Dios, no ha cambiado tu manera de vivir. Me da mucho gusto eso. Tantos años y sigues como al principio. Y qué bueno que crees que no tienes nada que cambiar. Cómo me gustan los cristianos como tú. Recuerda que tú y yo hemos pasado muchos años juntos, aunque todavía te detesto. Es más, te odio porque odio a tu padre y solamente te estoy usando para molestarlo. Él me echó del cielo y yo voy a utilizarte mientras pueda vengarme de él. Mira, eres ignorante. Me da risa porque hasta me prestas tu existencia y sabes, mi recompensa es que voy a hacer que vivas en un verdadero infierno esta vida. Aún estaremos juntos y eso sé que realmente le va a doler a tu Dios. Con tu cooperación le vamos a demostrar quién realmente es el que gobierna tu vida. Híjole, con todos los momentos rendidos, pesados que nos hemos pasado juntos. Hemos disfrutado tantas películas XXX. ¿Y qué decir de los espectáculos en vivo? ¿Te recuerdas aquel día de tu debilidad con aquella simpática persona? Qué bien nos la pasamos. Pero me agrada que nada te duele y no te arrepientes. Pero está bien, porque yo sé que tú reconoces que eres joven, tienes el derecho a gozar la vida, gózala. No te pongas límites, dale gusto al gusto. Recuerda que en la vida solo hay una y hay que pasársela en grande. No dudo, eres de los míos. ¿Sabes? Disfruto mucho de tus chistes de Juanito, de Pepito, los colorados y los grises que dices y que escuchas. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo te ríes? Yo me río de ti porque eres un hijo de Dios y te gozas con lo que a Dios le desagrada. Pero lo más importante es que nos la pasamos bien. Yo soy compa, soy cuate como tú. A mí la música vulgar y de doble sentido que tú escuchas me gusta. ¿Cómo sabes tú mis gustos? Y los grupos que escuchas son mis preferidos también. Sobre todo me gusta cuando esas canciones hablan de rebelarse contra Dios. ¿Cómo las disfruto? Ciertamente, y cuando vas y te diviertes sanamente, de veras me desilusionas. Pero no hay problema, siempre hay una oportunidad para mí más. Hay veces que tú me haces unos servicios o me sirves de una manera tan increíble. Por ejemplo, cuando les da el mal ejemplo a los niños,
o cuando les permites que se desvíen de su inocencia por medio de la televisión o cosas por el estilo. Esos niñitos tan chiquitos son como esponjas que fácilmente imitan lo que ven de ti. Te lo agradezco mucho. Lo que más me agrada es que rara vez tengo que tentarte. Casi siempre solito caes por ti solo. Con decirte que una vez hasta tú me estabas metiendo a mí en tentación. No manches, me vas a dejar sin chamba. Tú buscas los momentos propicios, te expones a situaciones peligrosas, buscas mis ambientes. Si tuvieras algo de sesos, cambiarías de ambiente y compañía e irías a la iglesia y realmente te entregarías al que le llamas tu Dios y vivir bajo su dirección. Sabes, no sé por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, porque yo no acostumbro dar estos mensajes, pero no importa, porque sé que eres mi carnal y eres carnal también. Eres conformista, que hasta me atrevo a decirte que te quiero animar, pero yo sé que nunca vas a cambiar. No me malentiendas, no es que me importes, no es que me pases en lo más mínimo, de plano me caes gordo. La neta me cae rete harto mal. Si te busco es porque me agrada tu manera de comportarte, y con cuates como tú, cualquier demonio se siente en confianza. Me siento como Juan en su casa. Gracias por tener la puerta abierta siempre de tu corazón en par. La próxima vez no vendré solo porque voy a tener a 7 de mis cuates y como luego dicen, ya se armó. Tu enemigo que te odia, o como me quieras llamar, Satanás. Si hubo alguna coincidencia, fue pura mera coincidencia. Yo no sé quién lo escribiría, pero me imagino que era un mexicano, por el acento, no por el acento, pero por las palabras. Pero aunque está graciosa algunas cosas, hay muchas verdades en esto, y por eso lo quise compartir. Porque en esta tarde vamos a hablar de nuestro enemigo, básicamente. Vamos a entender algunas cosas importantes. ¿Qué es el diablo? En primer lugar, bien claro, hay gente que inventa todo tipo de cosas cuando piensan en el diablo, pero la verdad es que la Biblia dice que los demonios o Satanás fueron ángeles o eran ángeles que pecaron y no retuvieron su estado original. Simplemente fueron ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Primera de Pedro 3:19, por favor. Primera de Pedro 3:19 dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:19 dice: primeramente dice aquí la palabra del Señor: por medio del Espíritu fui predicado a los espíritus encarcelados, que en los antiguos tiempos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Veamos segunda de Pedro 2:4 ahora. Voy a estar yendo bien rápido con la palabra del Señor, síganme lo más rápido que puedan, por favor. Segunda de Pedro 2:4, y si no, compre el disco o baje la enseñanza del internet, pero esto es bien importante. Dice, segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Ahora, Dios, cuando Satanás convenció a una tercera parte de los ángeles, dice que los mandó al infierno, pero no a todos. Algunos están en el infierno reservados para un momento específico en que Dios los irá a soltar. Pero ahorita en el tiempo presente, no sabemos cuántos, pero probablemente son miles y millares y millares y millares de demonios que están en el planeta Tierra, básicamente. Pero son ángeles que un tiempo se rebelaron con Dios y se convirtieron en demonios, se rebelaron en contra de Dios. Fueron creados por Dios como ángeles puros, santos, pero la maldad del pecado los transformó en demonios. Y originalmente fueron ángeles creados por Dios, son seres espirituales como ángeles. Específicamente, el diablo era uno de los ángeles, diríamos, más poderosos o más grandes que estaban allá en el cielo, ¿verdad? Se le conocía como un arcángel.
junto con otros dos. En la Biblia menciona 3 arcángeles: Gabriel, Miguel y Luz Bella o Lucifer. Pero Satanás se rebeló en contra de Dios, queriendo ser más que Dios. Como ángel se rebeló en contra de Dios, ¿verdad? Y Dios lo echó fuera del infierno junto con todos esos ángeles que se rebelaron. Y esos ángeles que se rebelaron junto con el diablo son los demonios y son Satanás o el diablo o el chamuco, como le quieran decir ustedes, ¿verdad? Pero esos eran ángeles. La Biblia describe a los demonios como seres llenos de maldad, de depravación. Efesios 6:12 dice la palabra del Señor, por favor, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note, les describe como gobernadores, principados, potestades y huestes espirituales, o sea, el ejército espiritual de maldad. Su naturaleza de los demonios son de maldad, de pecado. De hecho, la Biblia les llama demonios y le llama espíritus inmundos, porque habla de la maldad, de la perdición, del pecado. Los demonios operan en la dimensión espiritual. Son seres espirituales, son espíritus, no tienen cuerpo. No son seres que podemos tocar ni oler. Contrario a la tradición, el diablo no huele a azufre. Son seres espirituales, ¿okay? Son espíritus, no tienen cuerpo, son seres espirituales. Y operan o se manifiestan en el mundo espiritual, no en el físico. No los podemos tocar, ver, oír, pero sí tienen influencia en lo material, en lo físico nuestro, pero se mueven en el mundo espiritual. Una de las cosas más importantes acerca de los demonios, y este es un tema muy grande, pero estoy hablando las cosas más importantes. Una de las cosas más importantes de los demonios es que ellos pueden discernir el mundo espiritual porque se mueven en el mundo espiritual. Y pueden ver las cosas espirituales que nosotros no podemos ver porque ellos viven en el mundo espiritual. Por ejemplo, miren, en el libro de Marcos 1:23, vamos a leer la palabra del Señor. Lo voy a repetir, Marcos 1:23. Marcos 1:23. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a leer el 24 también. Note, pero había en la sinagoga de ellos, déjenme pintarles el cuadro. Jesús estaba en una sinagoga. La sinagoga de ese lugar aproximadamente cabían como 200 personas. Estaba Jesús más 200 personas. Y en medio de esa sinagoga estaba un hombre. Y en ese hombre, fíjese bien, estaba un demonio. Pero nadie de los que estaba ahí se daba cuenta ni de que ese hombre tenía un demonio, ni nadie sabía que Jesús no solamente era un hombre, pero que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie tuvo ese discernimiento, pero el demonio sí. Dice la palabra del Señor: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu, ¿cómo le llama un espíritu qué? Inmundo, que dio voces. Ahora, el demonio no habló, sino que usó los labios del hombre para hablar. Aunque es un ser espiritual, si el demonio controla a una persona, puede usar sus labios para hablar. A veces lo posee y lo controla de tal manera que la gente no tiene control. Pero la mayoría de las veces, el 99% de las veces, más bien habla sembrando pensamientos para que hablemos. En este caso era un hombre que estaba controlado por un demonio que dice, un espíritu inmundo que dio voces diciendo, se gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Note, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. En 4 frases describió la misión de Cristo, quién era Cristo y qué era el poder de Cristo, cosa que ninguna persona pudo discernir. Los demonios son seres espirituales que conocen y se mueven en el mundo espiritual. La palabra del Señor dice en Marcos 3:11.